Historia del arte. Arte prehistórico. Antes de comenzar debemos definir lo que es la prehistoria. La prehistoria se le conoce así el tiempo transcurrido entre el 120.000 al 3300 a.C., en donde los primeros seres humanos comenzaban a deambular por la Tierra. Este periodo carece de escritura, la cual determinaría el inicio de la historia formal del hombre, por lo que no hay un registro que nos permita saber con certeza qué ocurría en esa época. Tan solo se han encontrado algunos vestigios y formas de expresión dentro de cuevas, las cuales nos muestran un poco de cómo pudo ser la vida de estos primeros ancestros de los seres humanos. La división de este periodo, denominado también la Edad de Piedra, se divide en tres: el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Las primeras expresiones humanas de arte fueron hechas en cavernas, en donde se exponía la vida cotidiana de los primeros humanos. Para esto debemos entender que no se hacía probablemente con el fin de expresar una emoción o de forma estética, sino más bien como un registro de sus actividades dentro del medio en el que se desenvolvían. Por lo que para ellos, que aún no conocían lo que era o significaba el arte, no era más que una especie de pasatiempo. Sin embargo, para aquellos que han descubierto estas primeras expresiones la han denominado arte rupestre, pues son el primer intento de comunicar ideas o pensamientos, así como una muestra de nuestro pasado y del mundo en ese entonces, por lo que su valor estético actual es elevado. Las pinturas se hacían con sangre o grasa extraída de animales y otros pigmentos que obtenían de la naturaleza. En el Paleolítico se solían pintar animales que pertenecían a aquellas manadas con las que el ser humano se desplazaba para conseguir su alimento, por lo que era muy importante debido a que la caza era una de las actividades primordiales del ser humano para sobrevivir. En ese periodo el ser humano es completamente nómada, es decir, que se desplaza de un lado a otro, con el objetivo de obtener sus alimentos y de sobrevivir en el medio. También empieza a usar herramientas para mejorar sus posibilidades de sobrevivir, que utilizará no solo en la caza de animales o en la recolección de frutos, sino también para tallar en piedra los primeros grabados, que mostrarán, al igual que las pinturas, animales como el bisonte, caballos, elefantes, jirafas, ciervos, entre otros, muy presentes en esas épocas. En la escultura tenemos algunos ejemplos de lo que hacían utilizando materiales como la piedra y la madera, la cual era golpeada hasta darle la forma que querían, teniendo principalmente como tema los cuerpos femeninos, los cuales se les llamó Venus, con formas exageradas o voluptuosas. En el Mesolítico la producción artística disminuyó considerablemente, ya que el ser humano buscaba sobrevivir a las inclemencias del clima, pues se enfrentaba a la primera era del hielo, en donde el planeta entero disminuyó su temperatura hasta quedar casi completamente congelado. Así, el ser humano se vio forzado a buscar refugios en donde sobrevivir del clima y alimentarse de raíces y ciertos frutos, así como ampliar las pieles de los animales para cubrirse del frío. En esta época, los seres humanos hacían pinturas en las cuevas que les servían de refugio, pero estas eran diferentes, ya que no eran representaciones de animales y de la caza, sino de formas rectas, cruces y figuras que no eran ya representaciones fieles de la realidad, sino posiblemente ideas o pensamientos que tenían estos hombres de las cavernas, haciendo de este nuevo arte una interpretación del exterior más que solo una copia del mismo. Una especie de arte abstracto primitivo. Después de la edad de hielo, el mundo volvió a su temperatura normal y el hielo comenzó a derretirse. Los humanos salieron de sus escondites e hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia. Con sus herramientas lograrían trabajar la tierra para que produjera su alimento y domesticar animales de modo que les sirvieran para alimentarse como transporte, compañía, etc. Se había creado la agricultura y la ganadería. Anteriormente, también el ser humano solía desplazarse en grupos, sin embargo en estos grupos no había jerarquías. Es en este periodo denominado el Neolítico, en donde el ser humano ya poseía una sociedad más compleja y estructurada en relaciones de poder. El arte entonces floreció y las pinturas adquirieron un significado más allá, como los rituales, danzas o representaciones de la vida en sociedad. Ahora el ser humano ya no solo representaba animales, sino incluso a sí mismo. En cuestión de escultura, se crearon tres tipos de acuerdo al tamaño, denominadas esculturas de formato pequeño, mediano y grande, en donde el pequeño eran las menores de 30 centímetros, el mediano eran de 30 centímetros a 1 metro y las grandes eran de 1 metro llegando algunas veces hasta los 3 metros. Estas últimas solían estar esculpidas en la misma piedra o madera en la cual estaban hechas. Igualmente comenzaron a hacerse algunas estructuras arquitectónicas conocidas como megalitos, los cuales eran enormes rocas agrupadas una sobre otra, las cuales representaban templos o una especie de monumentos a los dioses, es decir, tenían connotaciones religiosas. La cerámica fue también una de las formas de arte más importantes de este periodo, ya que no solo eran utensilios prácticos para usar cotidianamente, sino que también tenían figuras o formas que adornaban su exterior. El ser humano desde la prehistoria parece ser que buscaba realizar obras que perduraran y que trascendieran a su tiempo, algunas de ellas solo como representación de su vida diaria que, como hemos establecido, no tenían aún la conciencia suficiente para poder ver en esas obras tal vez una estética o forma de arte.
pero que serviría en un futuro para saber cómo era la vida de estos primeros humanos. Además, conforme a las épocas, hemos visto esta variación en las formas del arte que no permanecen estáticas, sino que a la vez, junto con la conciencia del ser humano, progresan, se vuelven cada vez más complejas y adquieren otros significados, otorgándonos conocimientos invaluables de nuestra historia común, que no está alejada de la historia del arte, que comienza a describir las ideas y pensamientos del ser humano, mostrándonos el inicio de su espíritu, de su razón, una interpretación propia de la realidad que hace el arte imprescindible en la formación del ser humano y en su desarrollo en el mundo.